Dios bendiga a los hermanos del Instituto Bíblico del Aire. Estamos aquí para continuar con nuestro estudio bíblico sobre los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. En la ocasión pasada estuvimos estudiando cómo ellos, los apóstoles, o el apóstol Pablo y su compañero llegaron hasta la ciudad de Tiro y cómo ahí ellos ministraron y fue una despedida muy bonita que le hicieron abrazándose y orando al Señor. Ahora vamos a estudiar lo que fue el ministerio en Cesarea. Capítulo 21, versículo 7. Vamos a estudiar, mis queridos hermanos. De ese versículo en adelante tenemos un material muy abundante que el Señor nos ayudará. Vamos a ver si podemos llegar hasta el versículo 14. Si no, seguimos en otra ocasión estudiando la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 14. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Telemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos allí un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que ver algunas cosas importantes en este estudio de lo ocurrido en Cesarea. Lo primero es que entraron a la casa de Felipe, y cuando nos llega a la mente Felipe, uno tiene que pensar: ¿y quién era ese hombre? Felipe fue uno de los elegidos para servir a la mesa. En el capítulo 6 de los Hechos, nosotros estudiamos eso y podemos volver a leerlo para que ustedes tengan en cuenta quién era él. Los Hechos, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello era desatendida en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Dentro de ese grupo estaba Felipe. Por eso dijo, era uno de los 7 que eligieron para servir a la mesa. Esa era la gente de la asistencia social de la iglesia. Amén. Además, Felipe era un padre, o era, mejor dicho, un evangelista, ganador de alma, de un diácono que tenía que ver con el servicio social. El Señor lo llamó igual que Esteban y se hizo un evangelista poderoso. Ya en el capítulo 8 nosotros estudiamos cómo este hombre fue a Samaria y cómo hizo un avivamiento extraordinario. Ese era Felipe. También tenía 4 señoritas con dones proféticos. Yo me imagino en esa casa. Aleluya. No se nos dice que él tenía hijos varones, sino habla de 4 mujeres, 4 doncellas, 4 mujeres que no habían conocido varón, pero que tenían la gracia de que el Espíritu Santo le había dado dones proféticos. Y yo quiero hacer un paréntesis un poquito largo aquí para hablar un poquito del ministerio femenil. La pregunta es, ¿el ministerio femenil tiene aval en la Biblia? Miren, en honor a la verdad, hay iglesias que subestiman el ministerio de las mujeres. Hay, por ejemplo, entre los católicos, no hay una sola mujer sacerdotisa. El ministerio de la mujer en la Iglesia Católica está circunscrito solamente a cuestiones sociales. A luchar, a ayudar a los sacerdotes a luchar con enfermos, son en escuelas y repartiendo comida y cosas así. Pero sacerdotisa, ninguna. Miren, por ejemplo, se habla mucho entre los católicos de la Madre Teresa. Y uno reconoce que esa mujer hizo un trabajo terrible en la India, alimentando a gente en los basureros. Pero eso fue tremendo. Pero la Madre Teresa no llegó a ser sacerdotisa por en la vida. Muchas iglesias evangélicas tampoco le dan oportunidad a las mujeres. Hay una iglesia que dice que si en una reunión, por ejemplo, hay 100 mujeres y hay un hombre, una mujer no se puede parar a hablar por nada en la vida, porque hay un solo hombre. Porque las mujeres tienen que hablar a las mujeres y no hablar donde hay hombres. Ahora, nosotros tenemos, lo primero que quiero decir ahí, es que hay que recordar que la Biblia se escribió en un contexto cultural del Oriente, donde las mujeres no tenían todavía ahora no tienen ni mucho derecho. Por ejemplo, yo leí no hace mucho
que allá en Arabia Saudita, en estos días, fue que permitieron que las mujeres saquen licencia de conducir. Porque ni eso podían las mujeres en Arabia Saudita. Conducir vehículos, no podían sacar licencia. Ahora bien, recuerden que estamos hablando que la Biblia fue escrita en un contexto cultural del Oriente. Y por eso hay muchas costumbres que vienen de allá del Oriente, que están en la Biblia, pero que usted tiene que saber, como vamos a ver más adelante, cómo es que eso se puede resolver. Ok. Se dice que aún desde el Antiguo Testamento, hermano, Dios usó algunas mujeres. Y no voy a ser demasiado extenso para no hacer este estudio demasiado largo, pero lo primero que voy a mencionar, y quiero que abran su Biblia, en Éxodo capítulo 15, para que veamos el ministerio de la hermana de Aarón. Capítulo 15 del libro de Éxodo. Ok, vamos a leer ahí los versículos 20 y 21. Usted sabe que en el capítulo 15 es un cántico compuesto por Moisés y cantado por él. Y el versículo 20 y 21, oiga lo que dice. Y María, la profetisa. A María se le da el primer título de profetisa a una mujer. Es María quien lo tiene. La profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, María no solamente era una adoradora, una mujer que cantaba. La Biblia dice que era profetisa. Y si vamos al libro de los Jueces, en el capítulo 4, vamos a encontrar, no vamos a leerlo porque es un poquito extenso y nos va a quitar mucho tiempo en el estudio, pero Débora y Jael derrotaron a los enemigos, cosa que un hombre no quiso ir. Y como un hombre no quiso ir, Débora le dijo: no te apures, tú no quieres ir, pero sepa que en mano de mujer es que Dios va a libertar a este pueblo. Y así fue. Dios usó a Débora, que era gobernadora y también era una mujer profetisa. Amén. Y ella cantó y adoró, y el Señor la usó. Y Jael fue esa joven que mató a Císara. Ella fue que le enterró una estaca de madera mientras él estaba escondido. Es decir, que Dios usó esas dos mujeres en el Antiguo Testamento. Pero hay otra que se llama Hulda. Hulda fue usada por Dios para profetizar a su pueblo. Y yo quiero que vayamos a la Segunda Reyes, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 14 hasta el 20. Este se va a leerlo completo. La palabra del Señor dice: entonces fueron el sacerdote Hilcía y Ahicam, Abor, Safán y Asía a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Titba, hijo de
Aras, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diré así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se esterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste, y en mi presencia también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Lo que da a entender, mis queridos hermanos, que Dios usó a estas 3 o 4 mujeres en ministerio específico para que sirvieran al Señor. De manera que no podemos ignorar el ministerio de algunas santas mujeres. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a las Marías que anunciaron la resurrección del Señor. En el libro de San Lucas, capítulo 24, los versículos 8, 9 y 10 nos hablan de esa hazaña poderosa de esas mujeres, que mientras algunos apóstoles estaban escondidos, ellas recibieron la noticia de dar la buena nueva de que Cristo había resucitado. Leemos: entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron buenas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Te ve? Mientras los apóstoles estaban escondidos, ellas fueron y dieron la noticia de la resurrección de el Señor. Además, según los hechos de los apóstoles, en el capítulo 2, versículos 18, encontramos también el cumplimiento de una gran profecía dicha por el profeta Joel. Y leemos los Hechos 2, versículo 18. Dice: y de cierto,
sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí está hablando Pedro del cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2 y nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, que no solamente fue sobre hombres, sino sobre mujeres también, porque habla de siervos y siervas. Entonces, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, encontramos también que los que estaban en el aposento alto no tan solo eran hombres. El versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánime en oración y ruego, oiga, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. De manera pues que ahí vemos nosotros cómo Dios usó a las mujeres. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 16, los versículos 1 y 2 nos hablan de una señora llamada Febe, y la están recomendando porque fue nombrada, llamada por Dios para ser diaconisa en la iglesia. Las mujeres sirvieron como diaconisa, y dice San Pablo aquí en Romanos 16, 1 y 2: os recomendamos además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudáis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí también, dice San Pablo. De manera pues que San Pablo está recomendando a la hermana Febe. Pero tenemos dos citas bíblicas que están en Primera de Corintios capítulo 14, los versículos 34 y 35, y también Primera Timoteo 2, 11 y 12, que ustedes tienen que leer, pero yo se lo voy a leer porque la palabra de Dios es palabra de Dios para todos. Y oiga lo que dice San Pablo aquí: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecorosa que una mujer hable en la congregación. Lo mismo dice San Pablo a Timoteo, que la mujer que calle, porque dice que fue Eva la que pecó. Ok, ahora miren una cosa ahí, hermano. Vuelvo a repetirle: tienen que estudiarse en el contexto cultural y en la historia de eso. Imagínense usted. Dice San Pablo aquí que las mujeres, si quieren preguntar algo, que le preguntan a los maridos cuando están en su casa. Ajá. Y las mujeres solteras, que no tienen marido, ¿a quién les van a preguntar? Y si las mujeres son cristianas y sus maridos inconversos, ¿a quién le van a preguntar en la casa? No, está hablando de esa costumbre, que las mujeres no podían hablar en público, porque eso era una costumbre totalmente de la costumbre oriental, pero que en las iglesias las cosas no son como la gente piensa. San Pablo dice eso para evitar problemas con algunas iglesias y ponerse en dificultad, hermano, con los hombres. Pero eso no se puede decir que va para todo el mundo a la vez. Eso hay que mirarlo en el contexto totalmente oriental. Ahora bien,
Aquí encontramos el ministerio profético de uno que se llama Agabo. Ya lo leímos ahorita en el capítulo 21, que Agabo fue a Cesarea, en la casa de Felipe, donde estaba San Pablo alojado, y el Espíritu le dio una profecía para San Pablo. En los versículos encontramos 10 al 14. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y lo de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más que aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Miren, aquí tenemos, hermano, que tener un estudio muy de cerca de esto. Él vino de Judea. Como era la costumbre, él tenía un ministerio itinerante y los profetas iban de iglesia en iglesia para alentar a la gente en el ministerio. Cuando él llegó, encontró a Pablo ahí. ¿Y qué pasó? Usando una técnica pedagógica llamada experimento con objeto, agarró el cinto de Pablo o su correa y se ató de pies y manos y dio el mensaje que pronunció era este: dice el Espíritu. Oiga bien, dice el Espíritu. Y tres cosas uno tiene que sacar de esto. Número uno, no era una voluntad humana. No fue porque a Agabo se le metió en la cabeza que iba a decir eso. No, fue el Espíritu. Segundo, era una inspiración divina. Era una inspiración divina. Y lo tercero es la reacción humana frente a la palabra dada. ¿Qué es lo que dice? Le rogamos nosotros y lo de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Agabo no le dijo a Pablo que no fuera a Jerusalén. Agabo le dijo lo que el Espíritu decía que le iban a hacer allá en Jerusalén. Ahora, uno, hermano, tiene que decir la actitud de Pablo frente a la profecía. Y vamos a ver 4 cosas que nos ayudan. Lo primero que él dijo fue, me da la profecía, le dijo: no me quebranten el corazón. No me ayuden en eso, hermano. No me ayuden en eso. Segundo, tomó la profecía como una advertencia, no como una dirección. Tomó la profecía como una advertencia. Tercero, confirmó su disposición de morir por el Señor. Qué bueno, ¿eh? La Biblia dice: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor.
Además, el mismo San Pablo dijo que morir en Cristo, eso era ganancia. Ahora, oye bien, frente a la actitud de Pablo, aceptaron hacer la voluntad del Señor. Ajá. ¿No dice Jesucristo que cuando oremos digamos, sea hecha tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra? ¿Por qué que los creyentes tenemos la mala costumbre que después que no conseguimos la respuesta rápida de la oración, entonces decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios? No. Lo primero que usted tiene que hacer cuando ora es, Señor, si esto es tu voluntad, que se dé, si no, que no se dé. Señores, pongamos siempre la voluntad del Señor adelante, adelante y adelante. Ahora, veamos una cita bíblica que tenemos con relación a lo que el Espíritu Santo le estaba hablando a Pablo desde hace tiempo. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, vamos a ver los versículos 22 al 24, para que ustedes vean, hermano, la conciencia que tenía Pablo con relación a su ministerio. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. No verán más mi rostro. ¿Y por qué dice San Pablo? Porque vamos ahora a ver los versículos 22 y 23, que es lo que dicen. Ahora yo, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Se da cuenta? Por eso él dice, no, yo no hago caso de ninguna de eso. Porque ya el Espíritu le estaba diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Ahora, en el capítulo 21, versículo 4, repetimos otra vez. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Ahora, cuando llegamos a esta cita de Agabo, le está diciendo los versículos en el 21, 10 y 11, mayormente el versículo 11, y viniendo a ver, tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hermano, fíjense, ¿por qué Pablo no obedece? Los hermanos, en 2 ocasiones, quisieron impedir que él fuera a Jerusalén. Pero él tenía la convicción de que el Espíritu Santo era que lo estaba llamando, que fuera a Jerusalén. Y uno sigue diciendo con esto, ¿era esa profecía una dirección o una advertencia? A mí me parece que la profecía para esa ocasión vinieron para advertir a San Pablo. Era para advertirlo. Ahora, la aceptación de la actitud de Pablo por sus compañeros y de los hermanos de aquel lugar, se entendió que era
la voluntad del Señor para Pablo en Jerusalén. Hermano, uno tiene que agarrar la Biblia y no llevarse de un versículo aislado, sino leer la Biblia como un todo para uno estar claro. Cuando Dios salvó a San Pablo en el capítulo 9, vamos a leer los versículos 15 y 16 para que ustedes sepan cómo Dios estaba hablando con San Pablo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré, de manera que San Pablo, cuando aceptó el llamado del Señor para el ministerio, tenía en su cabeza que su ministerio era también de sufrimiento. Y así fue. San Pablo sufrió demasiado. Pero él dijo, yo no le hago caso a eso. Yo sigo hacia adelante. Ahora yo pongo aquí notas importantes, que son 4. Póngale mucha atención a estas 5 notas. Perdón, son 5 notas. Número 1. La iglesia no se dirige por profecías. La iglesia no se dirige por profecía. La iglesia tiene ministros que Dios ha designado para guiarlo por la palabra, no por una profecía. Segundo, quien profetiza debe ser lo suficiente humilde. Cuando Agabo dio la profecía, dio la palabra, él no siguió hablando, se quedó tranquilo. Nadie que dé una profecía de Dios trata de defenderla. Si fue Dios que habló, se cumplirá. O si no se cumple, el profeta queda como falso. Tercero, el Señor usa a cierta persona para hablar profecías. Dudar eso, hermano, es una tragedia. Dios, la profecía, la Biblia dice, no menospreciéis la profecía, porque tienen su lugar en la Biblia. 4. Algunas profecías son personales, son dichas para algunas personas. Yo puedo testificar de eso, que el Señor me ha mandado profecía a mí directa, que no tiene que ver ni con mi familia, ni con hermanos de la iglesia, no es conmigo personalmente. Y yo la he aceptado, amén, para yo vivir la vida cristiana tranquilo, pero no que yo me deje guiar o me profetaron eso y eso es lo que tengo que hacer. Ok. Y quinto es, hermano, lo mejor es que sepamos la dirección de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? San Pablo, ya Dios le había dicho que era necesario todo lo que él iba a sufrir en el ministerio. De manera que porque le dijeron, el Espíritu dice, no suba. El Espíritu no le dijo que no suba. Lo que pasa es que la gente interpretaron que no subiera. Pero Agabo no le dijo a Pablo que no subiera. Dijo lo que le iba a pasar. Ahora, en el próximo estudio bíblico, nosotros vamos a hablar de cuando Pablo llegó a Jerusalén y lo que le sucedió en Jerusalén, todo lo malo que pasó, de ahí adelante hasta llegar hasta Roma, cuando concluyamos con el estudio del libro de los Hechos. Que el Señor me lo bendiga. Espero que hayan aprendido lo suficiente y que su gracia continúe con todos nosotros. Amén y amén.